imágenes bíblicas que describen a un cristiano, ¿verdad? Y hemos hablado en esta serie del cristiano como templo, el cristiano como árbol. La semana pasada hablamos del cristiano como la oveja, y esta semana me gustaría hablar del cristiano que se le compara con un águila. Así que es también una imagen que se usa para referirse a quienes confían en Dios, a quienes están unidos a Él como su pueblo, como sus hijos, como la iglesia de Cristo. Así que esa imagen es muy poderosa, la imagen del cristiano comparado con un águila. Y la razón es porque, bueno, el águila realmente es un animal muy curioso, es un animal muy particular y tiene unas características supremamente muy interesantes. Yo he estado estudiando un poquito el tema de las águilas, además que me impresionan, ¿verdad? Porque las águilas son majestuosas, ¿verdad? Tienen una manera de volar y de hacer sus cosas muy, muy interesantes. Son animales muy, muy particulares. Y una de las cosas interesantes acerca de las águilas es que las águilas nunca comen algo que no le esté corriendo la sangre. No son carroñeros. Usualmente estos animales rapaces tienen la tendencia a ser carroñeros, pero las águilas no. Las águilas matan en el momento que van a comer. No matan y después comen, no, matan en el momento que van a comer y se comen lo que se comen con la sangre caliente. No les gusta no les gusta comer cadáveres, les gusta comer fresco, completamente fresco, porque tienen una dieta especial las águilas. Y es muy interesante la forma como ellos hacen sus cosas. Un águila, cuando extiende las alas, puede llegar a tener más de 2 metros. Imagínense lo grande, ¿verdad? La complexión que tienen estos animales. Más de 2 metros con las alas extendidas. Estos animales tienen la capacidad de ver, ¿verdad?, telescópicamente a una gran distancia. Estos animales tienen un pico, pero poderosísimo, ¿verdad?, que es capaz de penetrar, ¿verdad?, de perforar cualquier cosa. Son animales muy, muy interesantes, pero sobre todo tienen una capacidad se dice que tienen una capacidad de posicionarse, ¿verdad?, estratégicamente. Estos animales tienen como una especie de radar, ¿verdad? Funcionan, que pueden tener dominio de un área geográfica bastante extensa. Uno solo de ellos puede tener dominio de una área bastante extensa, porque tienen una especie de posicionamiento casi podríamos decir por radar. Es algo parte de la forma como están, ¿verdad?, fueron equipadas estos animales. Tienen una capacidad de rastrear su geografía, de peinar un área geográficamente muy extensa y saber lo que se mueve allí. Ellos pueden observarlo y prácticamente tener control de todo lo que está pasando en ese lugar. Así que es muy difícil que un animal pueda invadirlos, pueda atacarlos, pueda meterse en su zona de operación, porque son animales que tienen esa capacidad de poder. La otra cosa muy interesante de estos animales es que estos animales son animales que solamente viven entre ellos. Donde hay águila no hay otra cosa. Por eso ellos escogen lugares muy elevados, muy supremamente muy elevados, y ellos escogen vivir solamente entre ellos. No se mezclan con otras aves, no se mezclan con otros animales. Cuando les toca hacer su nido, lo hacen en lugares muy encumbrados, muy elevados, donde son inaccesibles. Son lugares inaccesibles a cualquier otro animal. Así que son animales muy peculiares, muy, muy curiosos. Además que son bellos, majestuosos, son imponentes, tienen una apariencia, ¿verdad?, muy imponente. Por eso en el escudo de los Estados Unidos, eso es precisamente lo que se usa, el águila. También está en el escudo de México, ¿verdad?, el águila que tiene a la serpiente, ¿verdad?, en sus garras. Pero en todo caso, es siempre un símbolo de fuerza. El águila es siempre un símbolo de fuerza, porque eso es lo que indica. Estos animales, otra de sus características es que aprenden a usar el viento. No
no tienen que desgastarse mucho en moverse de un sitio a otro, sino que aprenden a usar la fuerza del viento para ir a sitios. Es decir, viajan aprendiendo a identificar en qué dirección va el viento, aprenden a dejarse mover por las ondas de las corrientes de viento. Y entonces es muy interesante porque se desplazan prácticamente sin necesariamente gastar gran cantidad de energía vital, sino que aprenden y eso es muy interesante, ¿verdad? Porque son animales, ¿verdad?, que pueden levantar más del peso que tienen. Esa es otra de sus características, ¿verdad? Pueden triplicar en fuerza el peso de ellas mismas. Usualmente un animal no puede sobrepasar su propio peso en fuerza. Pues las águilas sí, pueden levantar animales relativamente grandes que triplican el peso de ellas mismas. Así que son definitivamente animales muy interesantes, animales que son muy curiosos, muy particulares. Pero el texto de hoy nos habla de que Dios quiere que nosotros como cristianos, ¿verdad?, lleguemos a ser, en ese sentido, lleguemos a ser como las águilas, en el sentido de que Dios quiere que nosotros seamos, ¿verdad?, alcancemos el mismo proceso que las águilas obtienen en su proceso de recobrar las energías. Una cosa muy interesante, las águilas, ¿verdad?, tienen un proceso muy particular para recobrar las energías. Es decir, tienen un método para renovar su fuerza. Y por eso es que aquí Isaías 40, ¿verdad?, usa a las águilas como el ejemplo más eficaz para ilustrar cómo es que nosotros debemos ser renovados continuamente en nuestras fuerzas espirituales. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros somos seres humanos, y como seres humanos nosotros también, ¿verdad?, perdemos fuerza, perdemos la vitalidad, y eso es una realidad de la vida. Es decir, nosotros cada día de la vida, pues nos vamos acercando hacia un estado de vida donde la vitalidad, las fuerzas, ¿verdad?, ya no pueden ser compensadas de la misma manera. El cuerpo humano deja de segregar ciertas sustancias que en nuestra juventud, en nuestra infancia eran normales que las segregara, pero ya dejan de estar allí en los niveles, en las proporciones que la necesitaríamos, como por ejemplo, ¿verdad?, el colágeno es una de esas cosas, ¿no? Nuestro cuerpo ya no lo produce en las mismas cantidades que lo producía antes, y por eso cuando una persona de cierta edad se fractura, la forma en que ese hueso comienza a reconstruirse, a regenerarse, tarda más que cuando éramos jóvenes. ¿Por qué? Bueno, porque hay un montón de sustancias, de químicos, de las hormonas ya no tienen la forma de segregar, de producir lo que antes podían hacer en poco tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros vamos debilitándonos, vamos perdiendo vitalidad, vamos perdiendo vigor, vamos perdiendo fuerza. Eso es parte de la vida humana. Es lo que se llama la termodinámica, las leyes de la termodinámica. Es decir, hay un proceso de crecimiento, de degeneración, hay un proceso en que perdemos vitalidad. Y es parte de la vida, o sea, es parte de la vida como la conocemos en el universo. Así que no nos debe extrañar. Pero qué interesante que aunque nosotros perdamos nuestra vitalidad, y créame, todos vamos para allá, porque aquí no, que yo sepa, nadie, ¿verdad?, es Superman. Superman nació en el 1938, no sé si usted sabía eso. Jerry Singer fue la persona el caricaturista que lo creó en el 38, y ya se ha muerto un montón de veces Superman, así que aún Superman tampoco las tiene todas, ¿verdad? Entonces, mucho menos nosotros, que somos, ¿verdad?, seres normales, y que no tenemos la capacidad de poder resistir a un montón de variantes que nosotros ni siquiera las controlamos, porque hoy día
las variantes son otras. No es ni siquiera que han sacado al mercado estos llamados transgénicos, que son tremendamente cancerígenos, ¿no? La gran mayoría de la comida procesada ahora es transgénica y nosotros estamos comiendo eso y eso, bueno, nos hace un daño terrible. Y la gente ni siquiera sabe lo que cosas son los transgénicos, los GMOs, ni siquiera tienen la menor idea de lo que es eso. Y la gente pues indiscriminadamente puede estar comiendo eso y eso es una cosa malísima para el organismo. Pero no solamente eso, sino que la tecnología produce un montón de enfermedades que todavía ni siquiera las sabemos. Los celulares, todo lo que tiene una antena, todo lo que le está circulando ondas, ¿verdad? Eso va a generar un montón, eso se va a comenzar a descubrir en los próximos años, porque estamos viviendo en lugares donde estamos siendo expuestos a radiaciones en niveles que nosotros nunca nos habíamos imaginado. Así que, ¿qué le quiero decir, mi querido? Que aunque físicamente nosotros estamos en procesos de crecimiento y de donde vemos nuestra salud arruinarse, aquí hay una promesa bíblica que tiene que ver con nuestra fuerza, nuestra vitalidad espiritual. Pablo decía, aunque la carpa, ¿verdad?, en la que estamos se va viniendo a menos, se va, ¿verdad?, ya no, este cuerpo mortal, pero hay algo que en nuestro ser interno, nuestro espíritu se puede vitalizar, puede ir en contra de las leyes naturales, es lo que trato de decir. Nuestro ser interno puede ir en contra de las leyes naturales, porque Dios es el que puede renovarnos. Y mientras nosotros estemos renovados espirituales, bueno, no importa que inevitablemente en lo físico haya un proceso de desgastamiento, no sé cuál es la palabra correcta para decirlo, pero lo que quiero decir en todo caso es que no importa que eso suceda, porque espiritualmente nosotros vamos a ser, si nosotros vivimos, nos aferramos a nuestra relación con el Señor, vamos a ser renovados continuamente como las águilas. Esa es la promesa que Dios nos está haciendo en ese texto. Ahora miren, las águilas son animales, como dije, que tienen un método muy particular para renovarse. Cuando estos animales sienten que ya no están alcanzando la altura que tienen que alcanzar, cuando sienten que ya no tienen la velocidad que tendrían que tener, cuando sienten que ya no están viendo a la distancia que usualmente lo hacían, entonces ellas, ¿verdad?, tienen un dispositivo interno que les hace saber que es hora de renovarse. Y entonces estos animales se recogen, tienen un tiempo de recogimiento. Y estos animales comienzan un ayuno prolongado. Mire qué interesante estos animales. Se van a lugares muy altos y se desnudan, se quitan todo el plumaje. Estos animales comienzan a golpearse contra las piedras. Y en ese proceso de golpearse contra las piedras van botando todo el plumaje viejo. Y se quedan en cuero, como dice uno. Se quedan en cuero y se quedan en un ayuno prolongado por varias semanas. Y en ese proceso de recogimiento, el cuerpo se comienza a vitalizar. ¿Por qué? Porque como no le están suministrando más comida, ¿verdad?, el cuerpo comienza a ganar energía de otra forma. Primero comienza a metabolizar todos los excesos, comienza a purificarse, comienza a botar todo aquello que era toxina, y como consecuencia de eso comienza a ganar energía y comienza a producir un plumaje nuevo. Y cuando ese proceso termina, esa águila parece que hubiese salido de nuevo, ¿verdad?, de paquete. Comienza a 0 kilómetros, una águila a 0 kilómetros, porque esa águila prácticamente se ha renovado y ha compensado todo el desgaste que había tenido, ¿verdad?, en ese tiempo de uso y de abuso de su propio cuerpo. Es muy interesante, porque ese tiempo de recogimiento es el tiempo en que el águila vuelve a renovarse. Mire, nosotros para renovarnos espiritualmente necesitamos también ese tiempo de recogimiento. Si nosotros no aprendemos a pasar tiempo a solas con Dios, tiempo de encerrarnos con Dios, tiempo de subir a las alturas, subir a las cumbres
y quedarnos a solas en la cumbre con el Señor, ¿verdad? Nosotros no vamos a ser renovados, no vamos a ser vitalizados, no vamos a recobrar, ¿verdad? Las fuerzas que Dios nos promete. Porque ese es el método del águila. El método del águila es el aislamiento, el recogimiento, el tiempo en que ya el águila se queda quieta, tranquila. Mire, una de las cosas más difíciles en la vida espiritual es uno quedarse quieto. Por eso es que, ¿verdad? Cuando uno le da a escoger a una persona si quedarse quieta o ganarse el cielo, ¿verdad? Ganarse el cielo sin hacer nada o ganarse el cielo haciendo algo, la persona escoge ganarse el cielo haciendo algo. Porque uno, le parece imposible que se pueda ganar el cielo sin hacer nada, y dos, hay algo en el ser humano que siempre quiere hacer algo para saber que él mismo está procurando llegar al objetivo final. Entonces es algo intrínseco en la naturaleza humana que siempre queremos participar. Es decir, nos parece que si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros, y entonces estamos convencidos que nosotros tenemos que envolvernos en el proceso. ¿Y qué pasa? Eso es algo que cuando lo aplicamos en la vida espiritual es algo terriblemente dañino. Watchman Nee, en uno de sus libros, dice una cosa que es verídica. Dice: lo primero que hay que aprender a hacer en la vida espiritual es aprender a no hacer nada. Y a mí me costó digerir eso, porque yo pensaba lo contrario. Yo pensaba que, ¿verdad? Como dice mucha gente en la calle, que por cierto lo citan de la Biblia y eso no está en la Biblia, eso no existe en la Biblia, pero mucha gente en la calle cita: ayúdate que yo te ayudaré, y dicen que está en la Biblia. No está en la Biblia eso, pero en todo caso esa frase es muy representativa de cómo la gente entiende su vida espiritual. Ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, ¿verdad? Y nos parece que quedarnos quietos no es suficiente, pero mire, Dios, hay momentos en que nos dice que nos quedemos quietos, ¿verdad? Cuando Jesús le dice a sus discípulos: vayan a Jerusalén, no salgan de ahí, quédense quietos. Y se tienen que quedar confinados al aposento alto, ¿verdad? Y ese tiempo de espera, de estar quietos, es precisamente cuando viene el Espíritu Santo el décimo día. El Espíritu Santo cae sobre los 120, y bueno, es el gran inicio, el inicio inaugural de la iglesia, ¿verdad?, en la tierra. Pero quedarnos quietos no es fácil, porque nosotros somos intranquilos. Esta semana Yoconda, ahí con su pierna que se le torció la semana pasada, justamente el domingo pasado, y qué difícil es mantener esa mujer en la cama descansando. Es imposible casi, ¿verdad? Es una batalla. Pero quédate quieta, si yo lo voy a hacer, no confía que yo lo voy a hacer o que yo lo puedo hacer, sino que lo quiere hacer ella. Entonces es una complicación, aun cuando está enferma. ¿Por qué? Porque es que los seres humanos somos así, somos gente intranquila y creemos que, ¿verdad?, nosotros tenemos que estar en control de las cosas. Pero mire, de eso se trata precisamente, de no estar en control de las cosas. Porque cuando nosotros estamos en control de las cosas, a nosotros se nos puede caer la pelota, pero a Dios no se le puede caer nunca. Entonces ese es el asunto, y que nosotros aprendamos a no hacer nada. Y no hacer nada significa recogernos en la presencia de Dios y estar disfrutándolo a Él, estar en la presencia de Él, escuchar su voz. Cuando tú te afinas el oído, te paras y haces un stop completo y te remontas a la cumbre, ahí te quedas y comienzas a escuchar nítidamente la voz de Dios para tu vida. Porque todo lo que necesitabas era no hacer nada. Y no hacer nada es más importante que hacer 1000 cosas, porque mire, la Biblia enseña algo que es un principio, y es que si Dios no está envuelto en lo que nosotros estamos haciendo, estamos perdiendo el tiempo. Si el Señor no construye la casa, en vano estamos trabajando. En otras palabras, no sigas batiendo la mezcla, porque todo eso se te va a venir para abajo. Estás perdiendo tu tiempo, estás perdiendo el material y estás perdiendo el tiempo. Estás perdiendo tu energía vital. Tú tienes que asegurarte que Dios esté envuelto en lo que tú estás, o mejor dicho, que tú te envuelvas en lo que Dios está envuelto. Es diferente.
¿Ve? Porque si tú muchas veces nosotros queremos que Dios se envuelva en lo que nosotros hemos determinado, y Dios no trabaja así, porque Dios tiene sus propias agendas. Somos nosotros que tenemos que averiguar cuál es la agenda de Dios, y entonces nosotros envolvernos en lo que Dios está haciendo, porque así es como vamos a ver el resultado. Ahora miren, el águila se recoge, se aísla, se separa de todo lo otro, deja que el mundo siga rodando como de costumbre. Él deja que el mundo siga su curso como de costumbre. Deja que todo el mundo siga en su rutina diaria. Pero ella se recoge y se queda quieta por largas semanas y espera lentamente su proceso de fortalecimiento, de transformación, de renovación. Y sabe que nosotros necesitamos eso. Porque nosotros también nos desgastamos, perdemos noción de las cosas, perdemos la prioridad de las cosas. Y ¿sabe qué? Lo más es que nos vamos haciendo frágiles, porque vamos perdiendo el contacto con la Escritura, vamos perdiendo el contacto con las verdades de Dios, vamos perdiendo contacto con las promesas de Dios. Entonces necesitamos reconcentrarnos de nuevo. Necesitamos traerlo todo, ¿verdad? De nuevo a enfocar de nuevo. ¿Cuál es mi prioridad? ¿Cuál es mi asignación de vida? ¿Cómo es mi relación contigo? Volver a escuchar las promesas de Dios. Tenemos que volver a reenfocarnos. Y eso es lo que tenemos que aprender de un águila. Un águila vuelve a reenfocar, vuelve a quedarse quieta para poner todas las cosas en orden. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo. Porque si no, lo que va a pasar es que vamos a desgastarnos al punto en que ya no vamos a tener ni siquiera fe. Vamos a perder la fe. Porque perder la fe no significa que nos vamos a ir al mundo y que vamos a comenzar a blasfemar de Dios. Perder la fe muchas veces es que no le podemos creer a Dios en cosas cotidianas. Es decir, no tenemos ni siquiera la convicción para creer que Dios puede revertir cosas que son cotidianas. ¿Por qué? Porque hemos mantenido esa fe sin ejercicio, que esa fe se va entumeciendo, se va anquilosando, se va petrarquizando, se va haciendo un fósil. ¿Y qué pasa? Porque no la hemos usado. Y no la hemos usado porque no hemos tenido la suficiente certidumbre, no hemos creído lo suficiente. Y eso tiene que ver es como un músculo que se atrofia. Cuando usted no usa un músculo por mucho tiempo, se le va a atrofiar, porque el músculo necesita el ejercicio, necesita estar continuamente, ¿verdad?, en aplicación. Bueno, es lo que pasa con la fe. Y sabe que muchas veces nosotros no hemos creído como teníamos que hacerlo. Y por eso, mis queridos, necesitamos tener un tiempo de aislamiento. Muchas veces lo mejor que tú puedes hacer por tu esposa y por tus hijos es desconectarte todos los días. Desconectarte no permanentemente, quiero decir, desconectarnos por unas horas para poder reenfocar en el Señor. ¿Sabe por qué? Porque si no, no tenemos nada que darle a la esposa, o no tenemos nada que darle a los hijos, o no tenemos ninguna palabra de parte de Dios que darle a la esposa, ni ninguna palabra de parte de Dios que darle a nuestros hijos. Y entonces todo lo que vamos a hacer es salpicarle nuestro mal rato y nuestra negatividad y nuestra forma errada de percibir la vida. Y entonces, ¿eso en qué va a ayudar? Eso lo que va a hacer es agravar situaciones. Necesitamos reenfocar. Y por eso necesitamos pasar tiempo quietos, sin hacer nada. Quietos contemplándolo a Él, quietos escuchándolo a Él, quietos hablándole a Él al oído. Tenemos que pasar tiempo en la presencia del Padre. Y eso es lo que el águila nos ayuda a entender nosotros en nuestra vida privada, que necesitamos tomar ese tiempo. El águila sabe que su vida, la longevidad de sus días tiene que ver con ese tiempo de renovación. El águila lo sabe perfectamente. Y así que el águila intencionalmente hace un stop. Deja que todo lo demás siga rodando, pero ella se para y se va a los lugares inalcanzables, los lugares inaccesibles, y ahí se queda ella solita, pasando tiempo de recogimiento. Necesitamos hacer eso, mis queridos.
Necesitamos hacer eso. Nuestra vida secreta es algo en lo cual tenemos que invertir diariamente, pasar tiempo en la presencia de Dios. ¿Sabe qué? Cuando usted sale de la presencia de Dios, usted comienza a creer cosas que no las podía creer antes. Usted comienza a ver en una forma que no la podía ver antes. Mire, una cosa interesante. Las águilas llegan a volar muy alto por una razón especial. Mucha gente cree que, bueno, ¿por qué las palomas, por ejemplo, no vuelan tan alto como las águilas? ¿Por qué esos otros pajaritos que uno ve, verdad, en el patio, en el jardín, por qué esos pájaros no van tan alto como las águilas? Tienen alas, y si tienen alas podrían remontarse a llegar tan alto como las águilas. Pero ¿por qué no lo hacen? La razón por la que no lo hacen no es porque no tengan alas o no puedan llegar ahí, porque si pueden volar 1 metro, pueden volar 1000. Es decir, la razón por la que no lo pueden hacer es porque no ven a la misma distancia. Es decir, una paloma ya a cierta altura no ve el piso, no sabe lo que está viendo. Entonces no tiene forma de orientarse, no tiene forma de saber, ¿verdad? Y ni puede ver qué otro pájaro la puede venir a matar. Entonces no es por no tener alas, es por no tener visión. Y eso es algo que las águilas nos enseñan como cristianos también. Si queremos llegar más alto, no es un asunto de más esfuerzo, es más visión. ¿Se da cuenta? Es decir, la visión determina lo alto que nosotros vamos a llegar en la vida. Es la visión. Si tenemos la visión correcta, y esa visión solamente te la puede dar Dios. Y esa visión Dios te la da cuando tú has estado con Él, cuando tú estás escuchando su voz, cuando Él te está impartiendo en la soledad, en el aislamiento, Él te está impartiendo lo que está en su corazón. Esa asignación de vida para ti, ese propósito de vida para ti, el Señor te lo va impartiendo y tu visión va cambiando. Mire, el Señor me habló ayer, una cosa muy interesante. Estábamos esperando para entrar en una radio aquí en Miami que se llama Radio Luz. Nos invitaron a un programa de radio y mientras esperábamos para entrar en la cabina, nos dijeron que esperáramos allí en un sofá. Y el Señor me habló, porque el Señor habla de formas muy interesantes. El Señor muchas veces nos sale al paso, porque realmente a veces que estamos orando y Señor háblame y no habla, pero hay momentos en que no estamos ni siquiera esperando que Dios nos hable y en ese momento escuchamos la voz de Dios que nos habla. Porque Dios habla cuando Él quiere, no cuando nosotros, es decir, Él lo puede hacer a su manera. Y fue ayer, el Señor me dice una cosa muy interesante que yo en el momento ni siquiera entendí, porque el Señor me habla de la fe. Y yo no pensaba hablar de la fe, no es algo en lo cual yo estoy leyendo, estoy orando y nada por el estilo. Pero el Señor me dice algo muy interesante. Y me dice, la fe, fíjense, la fe es ver las cosas según la verdad, según la realidad. Y yo, ¿pero qué tiene que ver esto? Eso que Dios, ¡pum!, me sembró adentro, yo comencé ¿qué es lo que quiere decir esto? Mire, y es verídico, porque tiene que ver cómo nosotros vemos las cosas. La fe tiene que ver cómo nosotros vemos las cosas. Por eso la Escritura dice, no es por vista, sino por fe. ¿Qué quiere decir eso? Si no es por vista, sino por fe, ¿qué quiere decir eso? Que la fe es una manera de ver las cosas. Porque la vista es una manera de ver las cosas, es decir, depender de los sentidos, pero cuando nosotros dependemos de la fe, lo que estamos diciendo es que en vez de los sentidos, vamos a mirar las cosas a partir de la fe. Pero ¿cómo mira las cosas la fe? La fe mira las cosas en lo que son reales. Es decir, la fe es vivir según la realidad. Eso es lo que quiere decir. Lo que Dios me dejó entender es que la fe es vivir según la realidad. ¿Sabe por qué, mi querido? Porque el mundo que usted ve aquí no es la realidad. Esta no es la realidad. Este es el mundo de las circunstancias. La realidad es lo que Dios diga, no lo que usted está percibiendo en este momento. Usted está metido en medio de una situación y usted lo que está es metido en medio de un mundo de circunstancias. Pero esa no es la verdad y esa no es la realidad. La realidad es lo que Dios diga que es. Por eso es que la vista
Cuando nosotros dependemos de la vista, tenemos una visión parcial. No tenemos la visión de la realidad, tenemos la visión del mundo que nos rodea. Pero Dios no quiere que nosotros organicemos nuestra vida solamente basado en el mundo que podemos ver, sino en el mundo que no podemos ver, porque el mundo que no podemos ver es más real que el mundo que sí podemos ver. ¿Ve? Entonces, ¿qué es la fe? La fe es que yo comience a tomar mis decisiones no en base a lo que puedo ver aquí, sino en base a lo que no puedo ver. En base a ese mundo espiritual donde la única manera que tengo para ver dentro de ese mundo espiritual es cuando yo escucho lo que Dios me dice. Entonces, eso es muy importante, eso es muy importante, porque el águila tiene una visión que alcanza a ver algo que nadie más puede ver. El águila puede ver algo que nadie más puede ver. Y eso es lo que pasa cuando nosotros como hijos de Dios comenzamos a ver por los ojos de la fe. Es que nosotros comenzamos a ver algo que para las demás personas es imposible y todo el mundo está mirando a lo mismo, pero nosotros estamos viendo algo que las demás personas no alcanzan a ver. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos mirando el mundo de las circunstancias que nos rodean. Nosotros estamos viendo allá. Estamos viendo lo que Dios dice para este tiempo, lo que Dios dice para mi vida, lo que Dios me ha dado como promesa. Y entonces poder mirar dentro de ese mundo espiritual me hace ver algo que de otra manera yo no podría ver. Eso es importantísimo, eso es supremamente importante. Mire, la locura, ¿sabe lo que es la locura? La locura es cuando una persona se aparta de la realidad. Por definición, ese es el estado de locura. Es cuando una persona ha perdido el horizonte de la realidad. Y entonces esa persona comienza a divariar o comienza a hablar de cosas que no tienen nada que ver con lo que, ¿verdad? Entonces, los médicos, psiquiatras, dicen que ese es el estado de locura, cuando una persona pierde contacto con la realidad. Le pregunto. Ahora, analicemos esa definición de locura a partir de lo espiritual. Si la realidad es lo que Dios dice que es algo, ¿verdad? Si la realidad es lo que Dios defina, entonces, ¿cuál es la locura en el mundo espiritual? ¿Cuál es la locura en el mundo espiritual? La locura en el mundo espiritual es que yo siga viviendo y organizando mi vida solamente por lo que mis sentidos ven. Esa es la locura. Pero eso es lo que hace todo el mundo. Entonces, ¿en qué nos vamos a diferenciar nosotros, la gente de fe, y los que no tienen fe? Si nosotros nos vamos a organizar como se organiza todo el mundo, de forma sensorial, es decir, basado en lo que nosotros vemos, entonces, ¿sabe qué? Esa es una locura. Para efectos de Dios, para la definición de Dios, eso es una locura. El loco es el que solamente, ¿verdad? Solamente ha perdido contacto con la realidad, pero la realidad es la que Dios determina, no la que yo veo. Así que si yo no quiero estar loco, yo tengo que saber qué es lo que Dios, cómo ve Dios las cosas. ¿Cómo ve Dios este problema que yo tengo? ¿Cómo ve Dios esta situación que yo tengo? Yo tengo que mirarla con los ojos del águila. Sí, yo tengo que ver algo más allá de lo que todo el mundo ve. Más allá de lo que ve el elefante, más allá de lo que ve la jirafa, más allá de lo que ve mi vecino. Yo tengo que ver más allá, porque yo tengo que ver como Dios ve la realidad. Porque lo que Dios diga que es real, eso es lo que es real. Porque ¿sabe qué cosa es la realidad? La realidad está determinada por la verdad. ¿Y quién es la verdad para nosotros? Dios es la verdad. Así que lo que Dios diga que es la verdad, lo que Dios establezca como verdad, esa es la realidad para nosotros. Ahora, usted se enfrenta a una situación calamitosa, una situación, ¿verdad?, complicada. Hay situaciones por donde ni siquiera sabemos por dónde entrarle. O sea, son tan complicadas, tan complejas, tan difíciles que nos paraliza. Es tan difícil que nos paraliza porque ni siquiera sabemos por dónde comenzar, ¿verdad?, a entrarle a solucionar el problema.
Lo que tenemos que ver es qué es lo que Dios dice de esto. Porque mis sentidos están viendo algo tan complicado que básicamente la opción que se nos presenta como inmediata es tirar la toalla y decir, ¿sabes qué? Esto no lo voy a poder resolver, esto no tiene ningún tipo de solución, esto ya llegó a metástasis, esto ya no se puede revertir, ¿verdad? ¿Y sabes qué, mi querido? En ese momento es que tenemos que pararnos frente a ese problema y decir, Señor, ¿cómo es que tú quieres que yo vea esto? Dame la visión tuya, dame la visión que se remonta a lo que todo el mundo puede ver, que va más allá de lo que el médico ve, que va más allá de lo que mis vecinos ven, que va más allá de lo que mis familiares ven, que va más allá de lo que mi empleador dice. Déjame ver esto como tú lo ves. Porque como Dios diga que es la cosa, esa es la realidad. Y si usted no toma en cuenta la realidad, usted comienza a actuar en la locura, porque usted se ha desconectado de la realidad. Esa es la fe. La fe es más simple de lo que nosotros creemos, porque la fe es simple y llanamente darle crédito a lo que Dios dice que es la realidad. Esa es la fe, darle crédito a lo que Dios dice que es la realidad. ¡Wow! ¿Cómo voy a saber eso? Pues Dios nos enseña su verdad y su realidad aquí en la palabra. Y cuando yo tomo eso, ya yo no estoy actuando como un loco. Bueno, estoy actuando como un loco para la gente del mundo, que solamente organizan su vida en base a lo que ven, en base a los sentidos. Para ellos usted es un loco. ¿Sabe qué? Somos locos, pero somos los locos de Cristo. ¿Sabe lo que dice la palabra? Que Dios le plugó salvar el mundo por la locura del Evangelio. ¿Por qué? Porque bueno, los sabios, los griegos piden sabiduría y los judíos piden señales. Pero dice Pablo, pero nosotros hablamos es de esto escandaloso, de esto que es una locura, de esto que no puede ser comprendido. ¿Y no sabe por qué no puede ser comprendido? Porque nosotros estamos usando como referencia otra realidad. No porque estemos, ¿verdad? Estemos chiflados. ¿Verdad? No, como dicen los cubanos, no porque tengamos un guayabito en la azotea. No es eso. No es que es, ¿verdad? Se nos están cayendo las tejas y nos está afectando el cerebro. No es para eso. Lo que queremos decir, mis queridos, es que nosotros estamos viendo una realidad y estamos pisando en una realidad que los demás no la pueden ver. Mientras usted pueda ver algo que los demás no puedan ver, usted está en ventaja. Usted está en ventaja. Y Dios te permite ver por medio de la fe cosas que no son entendibles para la mente humana. Porque no todas las cosas de Dios las entendemos. No todas las cosas de la fe las podemos explicar, porque pertenecen a una dimensión diferente, porque pertenecen a la realidad. Pertenecen a la realidad. Esto acá es una realidad secundaria, una realidad subordinada a aquella otra realidad. ¿Ve? Esta realidad que vemos aquí inmediata es un reflejo de aquella otra. Pero donde se cuecen las habas, donde se toman las decisiones, donde el mundo da vuelta y cambia y es transformado es en la otra. Aquí solamente recibe el efecto de lo que allá pasa. Así que la realidad por la cual nosotros tenemos que reorganizarnos no es esta que vemos con nuestros ojos físicos, sino aquella, la realidad de Dios. Y a mí me impresionó muchísimo que Dios me trajera eso, ¡pum! Y me lo sembrara en el corazón, porque fue como explosivo, ¿no? Me permitió ver y entender algo que es más
es más práctico de lo que yo hubiese pensado, porque es tan simple que Dios lo único que quiere es que nosotros cambiemos la línea de nuestra referencia. Que ya no tengamos a este mundo inmediato como nuestra referencia, ni tengamos a nuestros sentidos como nuestra referencia, sino que nos organicemos bajo otra referencia. Que la fe reemplace los sentidos y que la realidad de Dios reemplace la realidad que pueden ver nuestros sentidos. Eso es lo que Dios quiere. Cuando nosotros nos reposicionamos, entonces comenzamos a pisar en fe, comenzamos a caminar en fe, comenzamos a movernos en fe. ¿Por qué? Porque estamos organizándonos sobre el nivel en el cual Dios hace las cosas. Y ese es todo lo que Dios quiere, que nosotros alcancemos una altura, la altura correcta. Si no hemos estado viviendo en fe, porque nos ha dado miedo elevar, porque después que nos elevemos tanto decimos, ¿y ahora? Ahora no veo nada. Y la persona podemos perder las perspectivas, ¿verdad? Y eso le pasa incluso a los pilotos. Por eso los pilotos los enseñan cuando están haciendo su curso de pilotaje para montar, ¿cómo se llama? Pilotar los aviones. Les enseñan a no depender de la vista, sino del instrumental que viene con el avión. Porque la vista es engañosa. Pero el instrumental que viene con el avión, si sabe precisamente la altura a la que va el avión, la velocidad en la que va el avión, sabe ver los grados, la dirección correcta, la brújula correcta, tiene todo lo necesario para poder llegar. ¿Qué pasaría si el avión lo agarra un tiempo tempestuoso, un tiempo donde no se puede ver y el avión no trae instrumentales? Ese avión, bueno, sí, las probabilidades de éxito de que ese avión, ¿verdad?, tenga éxito son muy bajas, porque realmente es prácticamente un golpe de suerte lo que el piloto va a intentar, porque no se puede ir tan alto y depender de la vista, porque a 30.000 pies de altura que va usualmente un avión, la vista, ¿en qué le puede ayudar? Si la única cosa que usted puede ver ahí abajo son el blanco de las nubes, no ve más nada. Y si viera algo, ¿qué puede definir con eso? O sea, a esa altura no hay poco o nada que se pueda hacer. Por eso no se confía en la vista. Dios quiere que tú remontes las alturas para que tú comiences a entrar en la dimensión de la fe. Dios quiere que tú remontes las alturas, pero no puedes seguir siendo palomita. No puedes seguir siendo pichoncito. Dios quiere que tú seas águila. Porque cuando tú comienzas a remontar las alturas, comienza Dios a hacerte ver cosas que tú no podías ver antes. Comienzas a mirar los problemas como antes los problemas te abatían y te tiraban al piso y no podías ver otra cosa más que el problema. Y ese problema, ¿verdad?, de alguna manera te angustiaba, te torturaba y por último te llevaba a la cama, al estrés, a dolor de cabeza y todas las somatizaciones que vienen con eso. Pero ¿sabes qué? Cuando tú comienzas a elevarte, Dios comienza a darte la visión, una visión diferente de las cosas. Hay un acto de fe y comienzas a ver una realidad que tú no podías percibir antes. El águila puede percibir eso. Y Dios quiere que nosotros, como el águila, nos renovemos. Renovemos nuestra vida espiritual, nuestra relación con Él, nuestra intimidad con Él y nuestra visión de las cosas, mis queridos. Tenemos que cambiar nuestra visión de las cosas. Porque mire, no es posible que un cristiano se ahogue en un vaso de agua. No es posible eso. ¿Por qué? Porque nosotros somos gente que podemos ver las cosas de otra manera. Nosotros tenemos que pararnos frente a los problemas con otra actitud. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a ver las cosas no según como se ven por nuestro sentido, sino como Dios las ve.
Cuando yo veo como Dios ve la situación. Aquellos se metieron a la tierra prometida y veían gigantes. ¿Por qué? Porque el miedo te hace ver las cosas de forma deformada, desproporcionada. El miedo te hace ver las cosas de forma agigantada. Y los problemas se hacen inmensamente más grandes cuando estamos invadidos por el miedo. Y Satanás quiere que nosotros dependamos solamente de lo que ve en nuestro sentido, porque eso nos va a llenar de miedo. Pero Dios te invita a ver desde otra perspectiva. Dios te invita a ver desde otra altura. Para que tú comiences a ver las cosas en otra dimensión. Y entremos en la dimensión de la fe. Entonces, eso hace una diferencia inmensamente grande. Cuando nosotros podemos percibir las cosas como Dios las está mirando. La realidad no es lo que dice el médico. La realidad no es lo que dice el Dow Jones. La realidad no es lo que dicen los economistas. La realidad no es lo que dice el hombre que da el forecast, el weather, el tiempo. Esa no es la realidad. Hay una realidad superior a esa. Hay una realidad a la cual esa realidad tiene que subordinarse. Porque el Dios del universo es el que tiene la palabra por encima del hombre que da el tiempo, por encima de que él controla la economía, por encima de todos los pronósticos que dé el doctor, por encima de lo que sea. Hay un Dios en el universo que es soberano y Él es la última palabra. Entonces, esa es la fe. No verla como lo ve el hombre, sino ver como Dios ve. Y para eso tenemos que remontarnos a lo alto. Porque Dios nos va a dar una vista. Cuando ya dejamos de depender de la nuestra, cuando ya dejamos de depender de la nuestra porque nos hemos remontado tanto, Dios comienza a darnos la visión de Él. La visión de las cosas como son. Y ¿sabe qué? Cuando nosotros vemos como Dios ve las cosas, nos tranquilizamos. Nos tranquilizamos. Y la gente dice, pues este tipo está loco. No, nos tranquilizamos porque sabemos que hay alguien que controla lo que los demás están viendo. Hay alguien que es la última palabra sobre todas las cosas. Hay uno que hizo en 6 días el cielo y la tierra. Hay uno que es eterno por los siglos. Hay uno que me ama y es mi papá. Así que en medio de toda la circunstancia, nosotros pasamos por allí, pisamos sobre el fuego y salimos ilesos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos puestos nuestros ojos en Él. Tenemos nuestros ojos puestos en Jesús. ¿Ve? Tenemos que ver en esa perspectiva. Y eso es algo que el águila tiene. El águila puede ver y por eso puede remontarse más alto que todo el mundo. Porque él puede ver, el águila puede ver de donde los demás no pueden ver. Nosotros los cristianos estamos llamados a remontarnos. Porque Dios va a darnos una manera poderosa de ver las cosas. Y cuando vemos como Dios ve, nos entra la paz, la serenidad, el aplomo que necesitamos. Todo está en las manos de Él. Todo está en las manos de Él. Él es el Todopoderoso. Él es el Todopoderoso. Mire, yo escuché un testimonio hace poco que me llamó la atención. Una mujer que le dijeron todas las pruebas de que el hijo iba a salir, ¿verdad? Iba a salir mal, porque venía mal y todas las pruebas de sangre mostraban, y ella dijo, mire, yo tengo paz en tener a mi hijo. Si el Señor no me dice lo contrario, yo tengo paz en tener a mi hijo. Pero mire, le va a salir poco menos que un mongólico, le va a salir esto, le va a salir el otro, todo le leyeron todo. Mire, yo tengo paz
en que Dios me está diciendo que siga con esto. No voy a abortar a mi hijo, no lo voy a dar, yo voy a seguir con esto. Bueno, el mongólico, el esto, todo lo que habían dicho, ¿sabe qué? Es un profesional de primera línea, no tiene ningún defecto de ningún tipo, es un cristiano brillante. La mujer daba testimonio, ¿verdad?, diciendo lo maravilloso que es Dios, lo maravilloso que Dios, porque el que tiene la última palabra, mi querido, es Dios. Aquí el único que es el jefe de todos, el que está por encima de todos y el que no tiene jefe sobre él es Dios. Y sabe que yo aprendí hace mucho una cosa, que Dios es mi papá. Si Él es mi papá, Él va a velar por lo mío. Él es mi papá. Así que, bueno, ¿sabe qué? Yo puede ser que dude muchas cosas, pero de mi papá no dudo nada. Yo esta palabra la leo como un niño. Si Él dice que eso es verde, eso será verde para el resto de mis días. No va a cambiar de color. Si Él dice que aquello es amarillo, eso será amarillo hasta el resto de mis días. No voy a intentar pasar por encima ni investigar otra cosa. Yo creo como un niño lo que Él me dice. Si Él dice que eso es una promesa y Él dice que yo tengo derecho a esa promesa, entonces la creo, la pido, la clamo y la recibo de sus manos. Porque Él es la última palabra. Él es el dueño del cielo y de la tierra y por encima de Él no hay nadie. Así que usted vea como las águilas, porque el Señor nos quiere mostrar cosas muy lindas. Aleluya. Nos ponemos en pie, mis queridos. Dale un abrazo a tu hermano, bendícelo y dile, yo también soy un águila, no te equivoques.